encanta estar con ustedes. This meeting is being recorded. Lazos y vínculos para el crecimiento profesional del coaching, estemos donde estemos. Y bueno, quiero además dar un reconocimiento especial a 3 invitados de lujo que tenemos hoy para conversar acerca de lo que significa para nosotros como coaches, como miembros de una comunidad, como miembros de una organización, de diferentes escuelas, pues el formar parte de ICF y cómo esto contribuye a dar pasos en pro de lo que significa internacionalizarnos y generar redes. Y para eso tenemos aquí, y voy a comenzar por nuestra invitada, honrando el ser mujer, a María Alexandra Duque. María Alexandra es coach certificada de ICC, es coach ACC de ICF, MLC Lead Life Coach Trainer, es parte de ILC Academy. Por ende, forma parte de ese equipo ejecutivo de Fernando Celis. Fernando, un gran amigo al que le enviamos saludos desde acá, siempre apoyando al capítulo ICF en Venezuela. Se encuentre en otras latitudes, agradecidos por eso. También tenemos aquí a Enrique Maimone, quien es conocidísimo en el mundo del coaching. Enrique, bienvenido. ¿Sí? Enrique es coach financiero con una experiencia de 22 años en el área de banca y finanzas. Si requieren alguna introducción, además, es CEO de MBL Consultores, miembro activo de ICF Venezuela y de la Comunidad Venezolana para el Coaching Profesional y consejero consultivo de la Asociación de Naciones Unidas en Venezuela, además de ser director de varias empresas comerciales y financieras. Bienvenido, Enrique. Gracias. Y bueno, invitación a Carolina Rojas y a ti. Y bueno, y aquella señora que estuvo atrás mío, que miren, gracias por ser insistente. Y bueno, aquí tenemos además a un invitado internacional, un lujazo también, y que al cual estoy agradecida por los cambios que tuvimos que hacer en varias ocasiones de fecha y mantenerse ahí firme. Gracias, Gustavo, por estar. Gustavo, bueno, muy conocido, especialmente gracias a la pandemia. Además, eso fue un momento cumbre en nuestra vida, ya que generó una serie de actividades que han sido importantísimas para nosotros los coaches. Gustavo es coach PCC ICF, coach ejecutivo con 11 años de experiencia también en el sector financiero. Es mentor coach para el fortalecimiento de las competencias de ICF, director en este momento de educación continua del capítulo ICF Colombia y también fue presidente del capítulo ICF anteriormente. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Bueno, yo contento de estar con tanta gente conocida, con gente que tengo tanto cariño, agradecido, honrado que me permitan estar en este espacio de ICF Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, y les explico un poco la dinámica para todos de este webinar. Vamos a tener 1 hora para conversar. Voy a estar sirviéndoles esta noche yo como moderadora. Mi nombre es Leila Suárez y soy en este momento vicepresidenta del capítulo ICF de Venezuela, a su servicio, siempre dispuesta a atenderles, y conmigo en este espacio compartido me acompaña Miren Lucía Lozada, que es directora de educación en este momento para el capítulo ICF. Y Miren va a estar atentísima a sus preguntas
comentarios en el chat. Y pues no quiero dejar de presentar a Carolina Rojas, que es la presidenta del capítulo en este momento. Y como les decía, estamos casi todos en pleno. A Dalia Borregales, quien es la directora de membresías de ICF, y valga la cuña en este momento, aprovechando la introducción, pues para aquellos que no son miembros en este momento, están justo en el momento más importante y crítico para aprovechar la oportunidad de formar parte del capítulo ICF de Venezuela, y será Dalia quien les estará atendiendo. Por otra parte, también nos acompaña Milva Jaspe, quien lleva la dinámica de conversaciones para crecer, entre otros elementos, otros aspectos del capítulo. Y bueno, y sin más, hago la introducción a la primera pregunta y les pido a nuestros 3 invitados que vayan pensando al hacer la pregunta, pues, que va a estar basada en sus experiencias. Un poquito nerviosas, no, que nerviosa nada. Me comenta aquí María Alexandra, no, que nerviosa nada, nerviosa estoy yo, con este montón de gente maravillosa. Pero como estamos co-creando futuros, así entonces... Eso es lo bonito. Bienvenido sea todo esto. Entonces, a ver, conversaba yo con Miren en relación bueno, ¿cuáles serían esas posibles interrogantes asociadas a esto de internacionalizarse? Y más allá de lo que nosotros podamos creer, nos surgía la curiosidad de qué ha significado para cada uno de ustedes en lo personal, como coaches, mirando un antes de, si es que ese antes existió, y un después de, siendo ese después de un presente continuo o algo que está en desarrollo, el hacerse miembros de ICF. A ver, ¿quién quiere comenzar de mis queridos invitados? Gustavo. A mí me encanta esa pregunta por algo. Quienes me conocen saben que mi primer amor profesional fue la Armada de Colombia. Yo fui 24 años oficial de la Armada, me retiré en el grado de capitán de fragata. Si los coaches vienen de algún raro, creo que es del mundo militar. Y como cuando tú me presentabas, Leila, decías 11 años, efectivamente yo inicio en el mundo del coaching estando en la Armada. Mis primeros clientes eran infantes, soldados, esposas de militares, gente del medio militar. Cuando yo me retiro de la Armada ya tenía cierto contacto con la ICF, ya hacía parte de algo del capítulo, ya me lo habían presentado. Por temas laborales no tenía mucho tiempo para desarrollar actividades. Una vez me retiro yo de la Armada, empiezo a trabajar fuertemente en el capítulo, y claro que hay un antes y un después de ser el militar, el capitán de fragata retirado. Hoy pocas personas me conocen a mí como militar, me conocen más como coach, y eso se lo doy a ICF. A ICF también le debo la oportunidad de entender el coaching o de tratar de entender qué hacemos. Mi personalidad es muy curiosa y eso hizo que inventara cosas. Tú mencionabas algo que se hizo en pandemia, que fueron coaching en casa. Hicimos rondas de coaching, de charlas y temas de coaching casi no recuerdo, hicimos casi como 100 días, 100 jornadas, una cosa bárbara. De hecho, yo tengo más horas haciendo webinar que horas de coaching. Yo en webinar tengo más o menos 1800 webinars realizados. Y todo gracias a ICF. Y eso me permitió conocer coaches de todas las latitudes. Aquí estoy en ICF Venezuela
Y es que hay gente que yo me siento en esta sala como en la sala de mi casa. Yo con Mire me senté a tomar tinto con Conchita y con más de lo que está aquí. Y eso se lo debo a ICF Colombia. ICF Colombia me lanzó al mundo profesional del coaching. ICF es creo que el motor que me ayuda a mí a dar esos primeros pasos como coach profesional. Una cosa era lo que yo hacía en la Marina, que sí, le hacía sesiones, pero era el capitán haciendo sesiones de coaching y eso era medio rarísimo. No les digo a ustedes que es hacer un taller con soldados y decirle, capitán al frente, ¿entendieron el modelo del observador? Sí, mi capitán. ¿Qué entendió usted del observador? Mi capitán, es una vaina rarísima, es una de ese mundo, y salir aquí a enfrentarme a ejecutivos, me enseñó a venderme, yo hago coaching hoy en el mundo financiero con directivos de primer nivel, con diferentes industrias, y eso se lo doy ICF. ICF me sacó al mundo, me enseñó a hacer coaching, me enseñó a entender lo que es el coaching. Y hago aquí un paréntesis. Yo no llegué a la ICF a ver qué me ponían a hacer. La ICF es tan amplia que yo fui a desarrollar cosas, ser creativo, ser innovador fue lo que me permitió hacer todo lo que yo he hecho y llegar hasta donde he llegado en estos primeros pasos como coach. Entonces, no sé si con eso doy respuesta a tu pregunta, pero Wow, es el mundo sí, profesional. sí, sí. Además, muy en conexión, aprovecho también la oportunidad para el Coaching Week que se nos viene. En realidad, la posibilidad que tenemos no solamente de crear futuro, de diseñarlo, sino de elegir el futuro que queremos, Gustavo. Muchísimas gracias por tu respuesta. A ver, ¿quién ¿Yo? sigue? María Alexandra. Sí, gracias. Bueno, feliz de estar aquí acompañándolos y bueno, viendo unas caras conocidas por allí. Me encanta verlos y gracias por estar, de verdad, en este momento son un gran apoyo para mí. Fíjate, para mí ser miembro de la ICF, algo que voy a ser totalmente sincera, nunca me lo había planteado, no estaba en mis planes. Yo fui coach en principio certificada por la ICC, luego fui Master y Practitioner de la IAC, y bueno, estuve de la mano cuando me encuentro con Fernando, quien fue el que me dio pues la apertura a pertenecer en su academia que admiro, valoro y respeto profundamente. Y en mis planes nunca estuvo hacerme, certificarme o estar como miembro de la ICF. Sin embargo, por aquello de que la ICF, la ICF, la ICF, acuérdate de la ICF. Y dije, bueno, déjame ver, chica, porque si tanto es así, y hace ya 4 años, más o menos, creo que fue cuando Fernando me abre también la oportunidad. Yo no pertenezco al de Venezuela, estoy en el capítulo de Estados Unidos, Florida, junto con él, en este caso, porque bueno, él se fue a vivir para allá. Sin embargo, pertenezco y soy miembro de la ICF. Y para mí fue, sinceramente, después de conocer la ICF como organización, como ese ente certificador de coaches a un nivel profesional con unos estándares tan altos en calidad. ¿Por qué digo esto? Porque tuve la oportunidad de certificarme por otras escuelas y establecer cierto estado de comparación. Y realmente puedo certificar que a partir del momento en que yo hago un programa con Elena Espinal en el Master Skill, que me da toda ese conocimiento tan amplio, tan determinante, tan riguroso en lo que es la aplicación de las competencias y lo que es ser un coach con ética. Sí lo había trabajado, sí lo conocía, pero realmente lo que me ofrece la ICF, bueno, cambió mi panorama. Mi profesión de origen es educadora. Yo soy licenciada en educación y durante muchísimos años, 25 años de mi vida, se lo dediqué a formar jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes. Y creo profundamente en lo que es la, la integración y lo que es la práctica. Y para mí la ICF me lo ofreció. Me ofreció un rigor en la práctica académica, me ofreció un acompañamiento de personas especializadas que están allí contigo, acompañándote, mentoreándote, apoyándote,
me amplió los horizontes y profesionalmente para mí fue un antes y un después. Ser miembro de la ICF cambió mi modo de ser como coach en relación a lo que significa una práctica profesional. Y desde allí para acá me he encargado de generar y de ofrecer a nuestra academia todo lo que pueda permitir generar coaches donde la ética profesional y por supuesto lo que es la práctica de las competencias sean el norte. Yo creo realmente en que esta organización nos ofrece la capacidad de tener un reconocimiento a nivel mundial importante. Somos reconocidos internacionalmente, somos considerados, somos respetados, y lo que más me ha impactado es cómo cuando me ha pasado, lo he tenido como experiencia, en nuestra academia nos han contratado para empresas u organizaciones y nos exigen y nos piden que los coaches sean preferiblemente certificados por la ICF, cosa que nos da un prestigio, y por eso nosotros en nuestra academia, en este caso tenemos coaches que trabajan como mentores, pero que están ahorita certificándose junto conmigo. Yo estoy ahorita a punto ya de obtener un PCC. Afortunadamente espero para junio poderlo obtener. Y estamos en eso, estamos en ese crecimiento, en esa transformación. Y bueno, creo fielmente en que es una organización que te da una credibilidad y un nivel de competencia superior. No a otras escuelas, ni es mejor ni peor. No, ese no es la idea, sino que es una acreditación independiente que tú asumes en tu crecimiento profesional y que te da un prestigio y una credibilidad mayor. Ese es mi punto de vista personal y mi propia experiencia. Muchísimas gracias, María Alexandra. Gracias. Enrique. Ajá, me toca. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. La historia mía es un poco distinta a nivel de lo que ha sido actividad profesional. Yo me desarrollé en el área financiera durante toda mi experiencia de vida, y hace 25 años, Matilde Leal, quien en vida fuese mi madre, creamos una empresa que se llama MBL Consultores. Matilde, como docente y coach que se formó con grandes profesores de Newfield y toda la trayectoria que Matilde tenía, diseñó un programa con el objetivo de formar coach de excelencia hace 14 años. Un programa que se llama el SICO, de los cuales muchas de las personas que están aquí han sido egresados y han tenido relación con nuestra organización. Y es por eso, porque ella trabajó hacia el gremio para formar un gremio que fuese lo más profesional. Y ese programa ella buscó que tuviese los avales internacionales, como de nacionales e internacionales, nacionales como la Universidad del Táchira, Experimental del Táchira, la Asociación de Naciones Unidas, internacionales como las Naciones Unidas, el Instituto de Alto Estudio de España, la Universidad de Estudios de Belice. Y la idea era formar coach que pudiesen trabajar a nivel nacional e internacional siguiendo las mejores prácticas de la profesión. Mejores prácticas que siempre se iban tocando en cualquier gremio que se intentaba surgir en Venezuela a nivel de coaching, que era, por ejemplo, la BCOP, COBECOP, todos esos gremios nacionales que fueron tocando. Yo diría aquí hay un antes y un después a nivel de lo que sería un ICF y los beneficios para lo que es un miembro de ICF. En ese momento de esa historia, hace 7 años, cuando se reunieron un grupo de egresados de MBL y otros amigos de coaching, se sugirió crear ICF, capítulo de Venezuela. Nos acercamos a ICF, Matilde se acercó junto con ese momento que es Paz Descanse y Ivonne Hidalgo, y se creó el capítulo junto con varias personas, incluyendo Conchita,
y varios que nos acompañaron, a Matilde y a nosotros, se creó el capítulo de ICF Venezuela. Y la idea era seguir trabajando para que el coach pudiese tener una presencia a nivel internacional. Les recuerdo que hace 7 años no existían redes sociales, todo este boom de comunicación en la cual una persona, digo yo que es mucho más fácil ahorita y más por el tema post pandemia, generar actividades comunes que vayan en pro a lo que es generar una red de trabajo y una red de sinergia para lo que es el coaching. En ese sentido, Matilde hizo lo posible para crear todos las bases, y así inclusive acreditamos, porque el ICF no aprueba escuela, ICF lo que hace es acreditar programas. Entonces nosotros dimos el primer programa y el único que haya aprobado en Venezuela, que es el SICO, es el único programa aprobado por ICF como un programa de formación de coaching. Y ese programa, que ha generado hasta la fecha 25 cortes, de la cual la última ha sido una corta totalmente online, ha generado 370 coaches que comparten la metodología de ICF y se actualizan y forman y comparten esa afinidad que manda el gremio. ¿Okay? Adicionalmente a ese programa SICO, para fortalecer a ese coach que quiere trabajar afuera, acreditamos un programa de práctica también para que tuviese credenciales y pudiese formarse el coach. ¿Qué permitió a nuestro coach esa estructura que creamos? Cuando comenzamos a trabajar hace 7 años y estábamos en ICF Venezuela, se hizo una red de relaciones al nivel de Latinoamérica, la cual trabajó muchos programas de iniciativas regionales, de los cuales Venezuela, Matilde liderizó el programa de coaching de paz, y Venezuela tuvo un premio a nivel internacional por esa actuación de ICF Venezuela, del equipo de ICF Venezuela, el equipo que ella lideró, y internacionalmente fuimos reconocidos como uno de las iniciativas del momento, el premio a la excelencia en ese momento que otorgaba ICF. Eso hace que se comienzan a reconocer los coaches, se fortalecen en reuniones regionales que hacía la ICF, porque en ese momento no habían las redes sociales, y se comienzan a fortalecer esas redes, y vía Skype, vía Zoom, que comenzaba a utilizarse el Zoom, se comienzan a fortalecer ese network. Entonces, ¿cuál ha sido el beneficio del coach al estar inscrito en ICF? Que ICF da credibilidad. ICF apoya sobre las bases que se fundamentan, que debe tener todo coach, apoya mediante la ética del desempeño del coach, la acreditación de esos programas de formación, el otorgamiento de credenciales individuales, y toda esa red del network entre los capítulos locales, a que el coach esté actualizado y pueda desenvolverse a nivel internacional con cualquier evento que quiera hacer. A nivel personal, por dar un ejemplo, yo estaba inscrito en ICF desde antes de crear, desde hace 8 años, y hace unos 3 años después me contactan a través de ICF, porque cuando tú te inscribes en ICF, tú entras en principio en una base de datos a nivel internacional. Yo no tengo credenciales, yo no soy SC, ni PCC, ni MSC, porque no me interesó buscar credenciales
para coaching, porque mi labor ha sido liderar un excelente grupo de coaches de recursos humanos que sí tienen esas credenciales y sí trabajan para poder formar a la mejor gente bajo las competencias de ICF. Entonces, ¿cuál ha sido mi labor? Mi labor ha sido una labor gerencial de liderar ese grupo de docentes y de compañeros y de amigos y de hermanos, que son los que llevan lo que se llama el legado de Matilde a nivel de formación y idea. Lo que iba al ejemplo es que yo estaba inscrito en la base de datos de ICF y a mí me contacta un banco israelí para hacer un servicio de coaching a un ejecutivo local. Era un servicio de coaching financiero. Ellos vieron que vieron mi currículum, vieron que yo era un coach financiero, que le podía hacer un servicio. Tuvimos una entrevista, el headquarter está en Miami, tuvimos una entrevista, en ese momento se usaba Skype, y en esa manera me contratan aquí localmente para hacerle el servicio de coaching ejecutivo a un ejecutivo financiero. Con esto, quiero hacer ver que no necesariamente la persona para tener o ser llamado para prestar un servicio como coach tiene que tener credenciales ni digamos tener, digamos, lo que hay que estar es en la red de ICF y allí la importancia de pertenecer a esa red y estar inscrito en esa red. ¿Por qué? Porque en la base de datos cuando buscan Venezuela, país, qué tipo de coaches, ahí aparece toda esa información. Y la idea es poder aprovechar ese network para generar aprendizaje, generar relaciones. Digamos, el mejor ejemplo, y yo creo que Gustavo me puede apoyar en eso, el mejor ejemplo de una red y de pertenecer a ICF y de los reconocimientos que puede tener ICF es el homenaje que se le hizo a mi madre al fallecer. Fue un homenaje donde ICF Global la puso en la parte donde dice Memories, como uno de los coaches en los cuales hizo mucho por el gremio. Quiero aclarar que mi mamá pertenecía a ICC primero antes de ICF. O sea, ella fue formada también por la parte ontológica. Ella generó una metodología que es coaching integrado, que es una metodología del SIC. O sea, pero ella pertenecía a otros gremios. El agradecimiento que yo tengo con ICF Colombia en la cabeza de todo el equipo que lideró en ese momento Gustavo Cárdenas, fue digamos, en demasía. Nosotros viajamos a Colombia y en un espacio que generó ICF Colombia, le hizo uno de los homenajes más bellos que le hicieron a mi madre, donde estuvo presente Miren en ese momento, y esa calidez y ese homenaje tuvo que ver también mucho con lo que ella trabajó con ICF Colombia. Ella trabajó con programas ad honorem, que eran, por ejemplo, el programa Techo, habían programas sociales en los cuales ella trabajaba con gente de ICF Colombia. Es decir, los proyectos que yo menciono, los proyectos esos que se pueden hacer en conjunto y que sin pertenecer a ICF tú no pudieses pertenecer. Entonces, así es. Ese reconocimiento, de verdad, muy agradecido con Gustavo y su equipo en ese momento. Y bueno, siempre estaré agradecido porque además ustedes lo pueden ver en YouTube, es una belleza de acto. Al final es el reconocimiento de esos profesionales que han podido ejercer más allá de su profesión y dar más allá de lo que puede ser el obtener un lucro de esa profesión. Totalmente. Es, digamos,
son beneficios que son súper intangibles, que los ves una vez bueno, Y bueno, que se generan estos espacios. quiero recoger un poco lo que hemos venido conversando hasta ahora, porque bueno, todavía nos quedan algunas interrogantes que Miren y yo nos estuvimos planteando en lo que fue la antesala a este webinar con estas grandes figuras que nos acompañan hoy. Y bueno, quiero resaltar lo que decía Gustavo, que me pareció muy, muy importante en relación a lo que significa que ICF es una puerta para comprender y conocer qué es el coaching profesional, además el aprender a venderse, exponerse a nuevos espacios, a diferentes mundos, fuera del mundo en el que cada uno pueda estar, tal como lo dijo Alexandra, como lo ha dicho Enrique. Y especialmente allí me encantó cuando Gustavo mencionó, no sé si Miren está de acuerdo y los demás, que aquí en ICF no hay que preguntar, epa, ¿qué puedo hacer? Sino, aquí estoy yo para contribuir, aquí estoy yo para participar, aquí estoy yo para crear. Y bueno, y de esa manera, pues Gustavo creó iniciativas maravillosas, así como también Matilde Leal. Gracias, Enrique, por recordarlas. Y bueno, justamente por eso, porque es una integración de mundos distintos en el que cada uno ha estado, cada uno de ustedes, en nuestros invitados, y además porque han estado mencionando de manera reiterada lo que significa el crear, no solamente networking, sino que el crear redes en las que terminamos teniendo amigos, terminamos teniendo hermanos. Entonces, pero no quiero quedarme allí. Y parte, justamente hoy compartíamos en ICF, en una de las familias de ICF, cómo ICF está continuamente generando innovación y ofreciendo al mundo espacios nuevos y oportunidades. Entonces, desde su mirada, ¿sí? Gustavo, María Alexandra y Enrique, de manera concreta, ¿qué aportes o beneficios perciben ustedes, ¿sí? que ICF trae no solo a nosotros los coaches, que ya ustedes mencionaron su experiencia personal y Enrique un poco más la experiencia desde MBL, a la comunidad, a las escuelas, a las organizaciones, en la creación de esa cultura de coaching que es tan importante para un mundo como el que estamos viviendo hoy en día? A ver, ¿quién comienza? Gustavo, ¿te lanzas? Yo empecé la pasada, si no tengo lío, pero ¿está bien? Está bien. Ya entramos a una de los medios tal vez donde el coaching se puede medir. Creo que en el mundo organizacional es el que nos abre la puerta para entender qué está pasando con nuestra profesión. Dado que allí, por la dinámica, el coaching se está desarrollando y como que marca la parada. ¿Y por qué es tan importante el coaching allí? Porque cuando hablamos de las organizaciones y sobre todo en los niveles superiores, el tema de las habilidades blandas termina haciendo la diferencia. Normalmente los ejecutivos, bueno, a todos nos contratan por habilidades duras y nos echan por habilidades blandas. Es una realidad. Y en ese construir habilidades blandas, el coaching termina siendo la metodología transversal a cualquier cosa. El aprender a conversar, finalmente la calidad de nuestros diálogos es el reflejo de la calidad de nuestras relaciones. El coaching está en el medio de todo. Por eso es una de las disciplinas que creció exponencialmente durante la pandemia, que cada vez yo no conozco ninguna organización grande, no conozco ninguna multinacional que no tenga coaches.
Aquí en Colombia tuvimos algún momento la oportunidad de conocer a quien fuera el coach de Steve Jobs, de todo, de ese nivel, o sea, el coaching. Creo que las organizaciones entendieron primero que los coaches para qué sirven. Las organizaciones entendieron primero que nosotros lo que podíamos aportar. De hecho, yo hablo mucho de algo y es como el coaching tiene dos desarrollos distintos. Un desarrollo dentro de la empresa y un desarrollo fuera de la empresa. Y el desarrollo de la empresa, la diferencia la marca el famoso sponsor. Dentro de las organizaciones, aquello de que los coaches pelean con los psicólogos, eso no se ve. ¿Por qué? Porque hay un sponsor que, bueno, amigo coach, amigo psicólogo, sáquense la lengua, pellizquense, háganse caritas, lo que se les dé la gana. En 3 meses yo quiero estos resultados. Si no están, se van los dos. Ya, yo necesito resultados. Y entonces allá los coaches y los psicólogos convivimos, derivamos, hacemos diagnósticos en conjunto, aprendemos lo que es interdisciplinarios, entendemos cómo aplicar la profesión a través de ese mundo maravilloso que es la organización. Yo creo que más allá de los beneficios, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con cultura, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, hasta manejo de agenda, todo pasa por el acompañamiento de un coach en una organización. Las organizaciones tienen los resultados que tienen por la correcta aplicación del coaching. Así de sencillo. Así de sencillo. Y bueno, ahí se puede uno demorar tanto hablando y aquí yo paro y dejo a María y a Enrique. Buenísimo, Gustavo, buenísimo. Y no solamente, por cierto, psicólogos, sino también los mentores, los consultores, los asesores, los que hacemos formación, porque además a veces también los coaches tenemos diferentes cachuchas, como diría mi amiga Miren Lucía. Sí, totalmente, sombreros. El mundo organizacional se volvió ese espejo de trabajo en equipo que tanto nosotros promulgamos. Los coaches trabajamos en equipo en las organizaciones. Lo que tú dices, ese trabajo interdisciplinario de mentoría, consultoría, coaching, facilitación, orquestado por ese sponsor. Yo te digo, la diferencia tan grande que ha marcado en el desarrollo del coaching, la organización nos puso a hablar en sus términos, nos pidió estructura, le dimos estructura en algún momento. No sé si los que llevan años en el tema de coaching se acuerdan que en algún momento los coaches ontológicos estaban vetados porque llegaban allá y no entendían la dinámica de las organizaciones, y entonces terminaban lucidos en vacaciones y el sponsor diciendo yo pagué para una cosa y pasó otra cosa. Y nos fuimos entendiendo y terminamos en esto de brechas y hablando de gap, de una cantidad de cosas que le dio estructura al coaching. Yo creo que para mí todos los coaches en algún momento deberíamos pasar por las organizaciones porque nos ayuda a estructurar lo que hacemos en nuestro día a día, nos ayuda a entender cómo es que ayudamos. Cuando uno en el mundo organizacional le dicen, oiga, voy a contratar un proceso de coaching para acompañar a un directivo a manejar reuniones. Wow, 10 sesiones para eso. Y en el mundo fuera del mundo organizacional hay un proceso una sesión para propósito de vida. Oiga, en una sesión yo puedo lograr mi propósito de vida. Así es. A donde yo sí sé medir lo que ofrezco, qué hago yo como oferta de coaching. Me parece que el mundo organizacional es una escuela que debería todos los coaches, independientemente de donde quieran desarrollar su actividad, por esa estructura que nos da esa confianza, seguridad y entender lo que hacemos como coaches. Creo que tanto como le aportamos como coaches, ellos nos aportan a nosotros en nuestro desarrollo profesional, porque es un tema importantísimo que deberíamos tener todos en nuestra agenda de capacitaciones. Totalmente, y acabas de mencionar, y mencionaste en el camino unas cuantas competencias de ICF, ¿sí? Muy, muy importantes, por la cual no vamos a hacer referencia de manera específica esta noche. Ajá, María Alexandra y Enrique.
Bueno, gracias Gustavo. Comparto mucho de tu opinión y de lo que nos ofrece la ICF a nivel organizacional. Por mi parte, considero que la ICF nos ofrece actualización, nos ofrece innovación constante, una educación continua, la posibilidad de educarte y de formarte de manera continua, que creo que eso es un valor agregado importantísimo en cualquier organización. No es que te certificaste y chao, no, estás allí, perteneces, tienes un sentido de pertenencia importante, tienes un lugar y tienes la posibilidad de crecer, tienes la posibilidad de transformarte y de seguir transformando vidas en tu ejercicio como coach. Aparte de eso, una de las cosas que más me une a la UCF, a la ICF, es uno de sus valores que respeto y admiro muchísimo, que es lo que nos ofrece, que es la parte humanitaria. El respeto y la capacidad de poder respetar a cualquier otro ser humano igual a ti. Creo que eso nos lo ofrece la ICF como un valor y creo que es importantísimo. Así como también la oportunidad y la capacidad para poder saber que como coach tienes una mentalidad importante para el otro, que es la curiosidad, que es la flexibilidad, que son todas aquellas habilidades y aquellas destrezas que tú como ser humano, cuando tienes a frente otro ser humano, estás en capacidad de respetar, de valorar y admirar. Yo creo que allí radica uno de los valores y uno de los ofrecimientos más importantes para mí en mi labor profesional. El respeto, la ética al otro. Eso nos los da la ICF. Muchísimas gracias, María Alexandra. Así es, y justamente de ética y de valores es la siguiente pregunta que ya la adelantaste, qué bueno, qué bueno. Pero eso es después de que Enrique, por favor, compártenos tu visión. Bueno, a nivel de lo que estuvo hablando Gustavo y sobre el impacto que tiene el coaching, un poquito más allá de lo que sería hacer sesiones. Yo creo que en los últimos 3 años, lo que vivimos el tema de pandemia, la capacidad de cambio que tiene el coach y la capacidad de adaptación que genera a través de sus acciones, han hecho que las grandes compañías se apoyen en estos procesos de acompañamiento hacia sus líderes, porque en ese momento no había ninguna llama que dijera por aquí es el camino y esto es lo que hay que hacer. Así es que hay que trabajar en equipo, así hay que hacer, no. Llevar a los líderes de organizaciones en un momento del cual todo el mundo se les movió el piso. Yo creo que ha sido uno de los aportes más grandes del coaching. Cuando estas empresas requieren los servicios de profesionales que pueden orientar a esos ejecutivos que personalmente están sufriendo las mismas situaciones que sufren lo que contratan el servicio y que quieren al final surgir hacia caminos que en ese momento desconocían. Entonces, esos procesos de guía, de coaching a nivel de empresa, lo que es apoyarse en esos trabajos de investigación y en esos resultados que genera ICF a través de las tendencias que ellos han estudiado. Eso ha sido, digamos, un apoyo hacia los coaches y una exposición y, digamos, un evento muy importante que ICF ha hecho resaltar en cualquiera de sus actividades. Totalmente. A ver, y en relación a la ética, o a ICF como en un espacio ético vivo, tal y como lo decías tú, Gustavo, porque, bueno, las organizaciones han sido un modelo, ¿sí? A través del cual nos hemos nosotros perfeccionado, mejorado y estamos, de hecho,
en crecimiento, para poder realmente dar respuesta a sus inquietudes y con ello a las inquietudes de la comunidad en general a la que servimos, porque bueno, sabemos muy bien que las organizaciones son redes de conversaciones, además, son comunidades vivas, ¿sí? No son solamente recursos técnicos o recursos financieros o recursos a nivel instrumental, sino que son personas que generan impacto en el mundo en el cual se desenvuelven. En este sentido, Gustavo, tú que vienes de un mundo ya corrido en ICF, ¿sí? Y estás ahora como director de educación, ¿cómo vive el coach ICF? ¿Cómo vive la comunidad ICF? La ética como valor y como competencia. La misma pregunta para María Alexandra y Enrique, ambos que pertenecen a diferentes escuelas. Y wow, ese es abrir otro webinar. Bueno, pero en chiquitico, en condensadito. Esa pregunta tiene tanto de largo y de ancho, y yo no sé si me voy a salir con lo que voy a decir de la pregunta y de lo que tenían planteado, porque me parece el punto de quiebre para hablar de algo. Hasta ahora, los que han asistido a este webinar, hemos tratado de enviarles el mensaje de lo importante que son las agremiaciones para el coach. No, las agremiaciones para el coach, de los beneficios que me puede dar a mí la agremiación y lo que puedo obtener, que indiscutiblemente es muchísimo, muchísimo, ¿vale? Hay estudios, el que quiera ver el estudio que hizo ICF de 2020, donde se ven las curvas, lo que ha crecido, esta vaina es exponencial. Pero también yo los invito a que reflexionemos sobre algo. ¿Por qué hacemos estos webinars? Para mostrar la ICF. Porque desafortunadamente creo que, o creo no, hay una poca cultura de agremiación entre los coaches. A pesar de que nosotros aprendemos en nuestras escuelas a que lo mejor que puede hacer un ser humano es trabajar en comunidad. Y hablamos de coordinar acciones, y hablamos de trabajo en equipo y todo esto, al interior de nuestra comunidad no se ve. Tan es que no se ve que en Latinoamérica aproximadamente el 1% de los coaches está agremiado. Escúchenme bien, el 1% de los coaches está agremiado. Nosotros estamos y hacemos parte de una profesión que, si se quiere, está en etapa de niñez. Esta no es el derecho, esto no es la contaduría, esto no es la medicina donde uno se gradúa y ya todo el mundo sabe qué es. Esta es una profesión que yo hacía un comentario hace unos minutos, que ni siquiera los coaches entendemos qué hacemos. Parte del problema que tenemos los coaches, y por eso asistimos a tanto webinar de cómo vendernos. Yo jamás he visto webinar de cómo vender un abogado, cómo se vende un médico, cómo se vende un contador. Eso no se ve, pero hay una cantidad de webinars a ver cómo carajo se venden los coaches. ¿Por qué? Porque todavía estamos entendiendo qué hacemos. Y ese entender la profesión pasa dentro de las agremiaciones. Y las agremiaciones, como son tan chiquitas, no estamos dando abasto para construir profesión. A mí me encantó algo que no sé si ustedes lo notaron cuando estaban presentando Enrique a la ICF Venezuela. ICF Venezuela lo hicieron los coaches venezolanos, al igual que ICF Colombia lo hicieron los coaches colombianos. ¿Y qué quiero decir con esto? Necesitamos crecer. ¿Quién va a hacer crecer el coaching en Venezuela? Los coaches de Venezuela. ¿A través de qué? De las agremiaciones. No hay otra forma. Si algún día queremos oír de política pública del coaching o de una ley de coaching en cada uno de nuestros países, la vamos a impulsar los coaches en Colombia, los coaches en Venezuela. No va a venir ningún coaching de la ICF Global, no va a haber ningún gringo haciendo antesala en un congreso de Venezuela. No, eso no va a pasar. Eso se hace
lo harán las agremiaciones venezolanas fuertes que se tienen que unir en algún momento y decir, listo, aquí está el Colegio Venezolano de Coaches y como colegio vamos ahora sí a ser interlocutores válidos con el Colegio de Psicólogos, con el Estado venezolano y empezaremos a desarrollar profesión. Creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en mente, porque a veces caemos en algo y eso tiene que ver con la ética, que terminamos las agremiaciones como vendedores de mercaderes de membresías y parece que ese fuera el trabajo de todos nosotros, vender membresías, y no es vender membresías, es desarrollar el coaching en nuestro país. Por eso yo hago 1800 webinars, yo no hago 1800 webinars para vender membresías. Esto es un voluntariado, o sea, sería lo más absurdo del mundo y sería muy idiota yo regalando tanto trabajo para vender las membresías de unos gringos. No. Mi sueño es que en Colombia al día de mañana haya un colegio colombiano de coaches formado y cimentado por agremiaciones fuertes que defiendan y desarrollen profesión. Hay unas conversaciones pendientes que tenemos al interior de las comunidades de coaching, como esta. ¿Qué es coaching? ¿No? ICF tiene una definición, sí, que es un proceso creativo, reflexivo para potencializar el capital. Vaya, explíquele eso a un cliente. Y entonces parte del problema que tienen todos los que vienen detrás nuestro es que no tenemos una forma clara de explicar lo que hacemos. ¿Y dónde se construye eso? En agremiaciones. Y Venezuela en algún momento tendrá que decirle, los coaches de Venezuela, el Estado venezolano, oiga, para los venezolanos el coaching es esto, y lo desarrollamos y nos sentamos a conversar. ¿Y de dónde se hace eso? En las agremiaciones. Yo creo que se vayan con esto. Los beneficios, sí, claro, mire, yo consigo trabajo porque soy ICF, a mí en las organizaciones me quieren porque soy ICF y soy PCC, a mí me quieren mucho, sí, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Yo me gradué, me certifiqué en la ICF y hay un antes y después, ICF es una vitrina, personalmente ha sido grandioso, pero el gran propósito que tengo yo al hacer es pensar en qué va a pasar con mi profesión el día de mañana. Porque estamos expuestos a muchas cosas, estamos expuestos, no sé si supieron que hace 2 años en Brasil había una cosa que querían criminalizar el coaching. En España hubo algo En que se llama España. el programa Comprueba, que literalmente en el gobierno anterior el Estado tenía prohibido contratar coaching porque era una pseudociencia. ¿Dónde se defiende la profesión? En las agremiaciones. Váyanse con ese concepto. Y aquí que no me escuchan los de la ICF. Si no les gusta la ICF porque es de gringos y es muy cara, perfecto. Hay una cosa que se llama la FICOP, que no les gusta la FICOP, que ojalá que no hayan argentinos por aquí ni la FICOP, porque son prepotentes, entonces váyanse a la IAC. Si no les gusta la IAC, porque es un modelo norteamericano copiado, creen ahí, creo que Venezuela tiene la Asociación Venezolana de Coaching, váyanse para allá, pero lo importante es que estemos agremiados. Es que al final, Gustavo, disculpa que te interrumpa, al final, a nivel ético, buscamos las mejores prácticas. Y al buscar las mejores prácticas, buscamos ser reconocidos como coach y no que cualquier persona, por vender cualquier producto, se haga llamar coach y pueda deteriorar la acción que los coaches agremiados y los coaches que están trabajando con un desempeño ético están haciendo. Entonces, se trata de trabajar hacia las mejores prácticas y, digamos, ceñirse a lo que es la elaboración de un gran gremio fuerte que exponga lo que es un coach. De acuerdo, miren esto. Así es, Enrique, así es. Hay un código de ética de la ICF que es genial, es una gran aproximación a lo que debería ser la. Pero cuando decimos en Colombia hay 120 coaches afiliados a ICF, o sea, a 120 coaches somos los que dimos el código de ética. En Venezuela creo que son un poco menos. ¿Cuántos coaches hay en Venezuela? Y solamente una mínima parte se rige por un código de ética. Hay una cosa absurda que pasa ahorita y es, estoy alineado con la ICF. No pago la membresía, no, pero me alinea a las competencias del código. ¿Y eso qué significa? Si crees en el código de la ICF, te haces miembro y lo cumples. Y el día que tengas un problema con tu cliente, ahí está el comité de ética de la ICF para resolverlo. Pero si yo estoy alineado y no estoy pagando, pues la verdad eso es un saludo a la bandera, no estoy haciendo nada. O sea que tenemos un deber importante, es ser congruentes, ¿no, Gustavo? Construir profesión, la agremiación está para construir profesión.
Y es una responsabilidad que tenemos todos los coaches una vez que nos certificamos, construir nuestra profesión, darle rumbo a la profesión. Yo le digo, en Venezuela serán los coaches venezolanos, nadie más lo va a hacer por ustedes. Entonces, listo, los beneficios están y son maravillosos. Ya creo que han escuchado bastante, pero viene esta parte también que es la responsabilidad que tenemos al ejercer una profesión tan delicada como la nuestra. Y aprovecho para leer la participación de Francisco González, que está por acá. Bienvenido, Francisco, nos encanta que estés participando. Y aquí menciona algo, de acuerdo, Gustavo, pero allá hay un punto, las diferentes agremiaciones deberían reunirse, y esto nos toca a nosotros, sí, como parte de ICF, y diseñar un plan común, que justamente de eso habla Gustavo, entiendo que está hablando Gustavo, acerca de definir qué es para nosotros como venezolanos, coaches venezolanos, el coaching, cómo queremos que se ejecute dentro de estas prácticas y políticas y competencias que estamos nosotros continuamente practicando, además, para mantenernos alineados al día, diseñar un plan común. Hoy nos respetamos, dice Francisco, pero no lo hacemos por el bien de la profesión. Esto de diseñar un plan común. Y sí, es fundamental. Aquí también hay otros saludos. Y Yuse Bacaro, espero estar leyendo bien el nombre, el apellido. A ver, como siempre me dicen, todo el mundo es coaching, es coach. Y eso es lo que genera que aquellos quienes no están certificados, y me uno a lo gremial o agremiados. Hay que acabar también la diferencia entre ICF es mejor que IAC es mejor que ICC, y hay que acabar con eso. Eso está alineado también con esto. A ver, María Alexandra y Enrique. Bueno, mira, yo siempre me voy más como que el foco lo llevo más a la parte del ejercicio del coach, ya más orientado en las sesiones uno a uno, ¿no? Porque es un poco más más que a nivel organizacional, pues mi foco de atención. Yo creo que cómo se vive la ética como valor y competencia, para mí la ética lo viene siendo todo. Yo creo que es ese norte, es ese marco de referencia importante que tú como un profesional del coach, pues debes de ejercer, es ese deber ser, y que te permite también establecer lineamientos claves y digamos ese límite de dónde está tu ejercicio con respecto a otras disciplinas y con respecto a otras, por ejemplo, hasta dónde llego yo como coach, cuándo debo de remitir yo como coach a otra persona, a otro especialista, hasta dónde están mis linderos, pues, en mi ejercicio como coach. Y esto es importante tenerlo claro y tenerlo bien enmarcado, porque es una forma de, digamos, de establecer unos lineamientos que están claros en tu modo de ser coach. Es decir, esas conductas apropiadas que te hacen responsable de tu ejercicio ante el otro, y que como coach forma parte de nuestro ser. No podemos ser coach y dejar al lado la ética. Yo eso no lo veo, o sea, yo lo veo totalmente unido. Yo cuando asumo ser un coach y pertenecer a una organización y acreditarme como coach, inmediatamente yo asumo un código de ética que me va a permitir establecer un comportamiento acorde con los requerimientos que se espera de cualquier profesional. Entonces, se vive desde la responsabilidad, desde el compromiso y desde la integridad de saber en lo que estás llevando a cabo en tu profesionalismo como coach, en tu profesión como coach. Excelente, excelente. Y me conectaba con esta palabra, justo lo estaba pensando cuando lo dijiste, con integridad. Integridad. Porque nosotros tenemos que velar por la sacralidad de este espacio que creamos con la persona que tenemos al frente, con la organización, que es ese mundo de personas que tenemos
y que impactamos cuando acompañamos a un equipo, cuando acompañamos a un ejecutivo, cuando establecemos acuerdos con los sponsors, cuando velamos por el cumplimiento de unos determinados indicadores a través del desarrollo de nuestras sesiones, cuando formamos coaches, tú Enrique y tú María Alexandra en sus respectivas escuelas, pues ahí estamos velando por la actividad, tanto de aquel que se forma como de aquel que va a ser acompañado. Y entonces, Enrique, quiero escucharte tú que vienes de esta legendaria escuela. Bueno, en ese sentido, yo cada vez que hago un proceso de aceptación, porque en nuestra escuela hay exámenes de admisión, no hay, digamos, no se inscribe, lamentablemente no se inscribe todo el mundo, sino las personas que, que pueden ser aceptadas bajo nuestros parámetros de ingreso. Yo les digo, no necesariamente el que entre a estudiar coaching sale como coach. Puede tener conocimientos de lo que son las habilidades de coaching, pero no necesariamente el que entra a estudiar con nosotros sale como coach, porque para salir como coach MBL tiene que cumplir con las mejores prácticas y ejercer de la mejor manera lo que es la función de un coach. Y dentro de eso es regirse bajo el código de ética, bien sea el que tiene la escuela, bien sea el de cualquier gremio que agrupe a los coaches. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días? Y lo han visto. Hay personas que se han querido hacer pasar como coach y crean cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de estructura llamada coach y estafan a una cantidad de personas bajo una promesa de formar coach en 7 días, en formar coach en 30 días. Todos esos tipos de estafa, en la medida, como decía Gustavo, de que los gremios vayan creciendo, de que las escuelas vayan poniendo, digamos, al tanto de cada uno de sus egresados, de que es importante pertenecer a un gremio para tener, digamos, un desempeño totalmente profesional. No estoy hablando que sea ICC o ICF o en coaching. Cualquier gremio hace que la ejecución de su sesión de coaching tenga una credibilidad porque está trabajando bajo un código ético y eso lo da, digamos, toda la trayectoria de esa persona. Muchas veces el cliente o la persona que va a solicitar, o cliente o el sponsor, no hace la indagación necesaria como para contratar personas que tengan un background sólido y que tengan esa estructura ética sólida. Igual muchas veces los estudiantes o las personas que quieren desarrollarse como coach buscan el primer concepto de estudiar coaching, entonces salen con las tablas en la cabeza y de ahí se va deformando todo lo que es el concepto del coaching. Ese concepto que Gustavo decía, que cada uno dice de una manera distinta que es el coaching. Lo cierto es que sin la ética, lo que es las mejores prácticas, no es posible hacerlo. En la medida que estas organizaciones tengan tribunales disciplinarios en los cuales puedan conocer aquellos casos donde los miembros se desvíen en sus prácticas y puedan tener poder de sanción, en esa medida será mucho más robusta el esquema y el cumplimiento de ese código de ética. Así es, y yo quiero retomar entonces ya para ir cerrando y pasar, Miren, entonces a leer los comentarios, ¿sí? ¿Te parece? Y preguntas o inquietudes que puedan haber.
Efectivamente, como decía Gustavo, esta pregunta da para más y justamente es esa idea, dejarlos con el saborcito y las ganas de más, porque este es un espacio para debatir, es un espacio para co-crear, para elegir el futuro que queremos como coaches, y por eso nuevamente les hago y les reitero la invitación, no ser miembros o hacerse miembros de ICF por tener una membresía, sino hacerse miembros de ICF para crecer, para desarrollar iniciativas, para co-crear juntos un futuro como latinoamericanos, como miembros de un continente, además, miembros de un mundo que nos necesita, miembros de un país y de organizaciones que nos requieren, y definir entonces cuál es el mundo que queremos tener en el coaching, porque el coaching es un mundo. Nosotros los coaches somos los que estamos llamados a hacer ese mundo hoy, no mañana, hoy. Porque si ustedes ven, es posible que en 3 años, o en 4, o en 5, ¿sí? Climáticamente hablando, pues quizás haya otros cambios tan importantes como lo ha sido el COVID en el mundo. Entonces, miren, ¿qué tal si pasamos a las preguntas? ¿Te parece? Sí, aquí pregunta Debbie, ¿cuál es el grado de compromiso del coach agremiado con su supervisión, control? Y yo creo que por aquí Dalia, de alguna manera, nuestra compañera, hizo como una respuesta. Estoy buscando, a ver, la ética de la profesión y la moral de la persona juntos en su labor profesional como coach. Y yo agregaría también que precisamente una de las cosas que hace ICF precisamente, además de tener un código de ética y además de estar constantemente informándonos de todas las cosas que están ocurriendo, es tener la posibilidad de hacer credenciales. Y obtener las credenciales necesita supervisión, necesita sesiones grabadas, necesitas número de horas. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente hacen que esto sea, digamos, riguroso, y esa es la palabra que quiero rescatar, el rigor que lleva la ICF en todo su proceso. Luego está por aquí Juan Carlos Farinango, dice, soy de Ecuador, estoy iniciándome en este apasionante campo del coaching. Qué bueno, Juan Carlos. Valoro mucho el esfuerzo de cada uno de ustedes por construir y afirmar los fundamentos de esta maravillosa profesión en cada uno de nuestros países. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias por asistir, por atender esta webinar. Giuseppe nos dice, sin ética no hay coaching, y la ética necesariamente sea la que nos dicten las tendencias de las organizaciones, como la ética personal y moral. Será la que nos diferencie entre el océano de pseudo coaches que existen. Es así. Pregunta Vale Campaña, hola, ¿qué pasa cuando eres coach certificado y quieres acuñar nuevos conceptos de acuerdo a tu ámbito de intervención? ¿Cuál es el cuerpo orientador y normativo? Yo me permitirá, digamos, hacer como una diferencia entre lo que es una consultoría o mentoría y un coaching. Y ahí precisamente, si tú como coach certificado quieres darle consejo a otro y generar nuevas cosas en función de lo que estás viendo, entonces no te llames coach, llámate consultor o llámate mentor, porque esos son roles diferentes, muy interesantes todos, por cierto. No sé si alguien piensa como yo, pero yo diría que esa es la diferencia grande entre eso, entre esos dos conceptos, ¿no? Y completa también diciendo, en Chile hay una moda de coaching para emprendimientos e innovación. Si bien están algunos certificados, no tienen ni la experiencia ni resultados comprobables en el área. Me parece que el coaching es más que una moda, es una disciplina seria, es así, que requiere el rigor de la ética. Yo en esos casos siempre le digo a la gente, entra a la página de ICF y observa a ver si las personas están allí. Y eso hace que de alguna manera haya como un embudo que recoja, ¿no? Pero fíjate, disculpa, no sé si ya habías terminado, pero... no, tranquilo, Enrique, por favor. Una de las cosas que ha hecho esta globalización y digamos esta pospandemia es que hemos generado instrucción a nivel internacional, no necesariamente con alumnos que son venezolanos, sino alumnos que viven en otras partes del mundo, en España, en Estados Unidos, etc. Y en países desarrollados, y estoy hablando del caso de Estados Unidos, una persona que tenga una certificación
digamos, como coach, y que adicionalmente esté inscrito en un gremio, ya tiene posibilidad de entrada, así no pueda ejercer su profesión por motivos de inmigrante, pero ya tiene entrada hacia ese sector por tener esa certificación. Entonces, cuando estábamos hablando de la experiencia que puede tener una persona y la capacidad de actuación en lo que él se ha formado, eso es lo más importante para esa persona, es apoyarse en lo que son las normas de lo que tiene que ser, o digamos, las mejores prácticas del coach, pero bajo los conocimientos de esa profesión, y ofrecer los servicios bajo ese esquema. Ahora, de todas a todas, esa persona no está autorizada para actuar en su profesión, porque en el país no le permite actuar bajo esa profesión. Y puede ser sancionada por el gremio en actuaciones que sean contrarias a lo que él está autorizado para hacer. Entonces, eso depende del contexto donde se vaya desarrollando a nivel profesional. Lo aporto ese adicional. Así es. Y levanta la mano Gustavo. Gustavo. Retomar una pregunta, la de Vale Campaña, con esto de que si es coach certificado y quiere acuñar nuevos conceptos, ¿cuál es el cuerpo orientador y normativo? No lo hay. No lo hay. Como el coaching es educación no formal, no hay ninguna reglamentación. Los estados son los que deberían producir la reglamentación una vez surtido lo que hablábamos anteriormente. Si la pregunta es ¿qué tiene que pasar para acreditarlo? Ya tendría que ir, si quiere acreditarlo con ICF, mirar que esté dentro de las competencias de ICF. Y básicamente, resumiéndolo de una forma muy ligera y con el perdón de muchos, ICF te dice que una sesión de coaching debe tener 3 momentos: acuerdo, profundización y diseño de acciones, y todas las corrientes que avala ICF, desde el coaching no directivo, coaching coactivo, coaching energético, coaching espiritual, coaching existencial, coaching espiritual, coaching ontológico, todas esas corrientes cumplen con esos 3 momentos del coaching y con las competencias de ICF, si esa es la pregunta. ¿Puedes acuñarlo? Sí, claro, puedes acuñarlo. Todas esas corrientes, las que te digo, corriente europea, corriente asiática, hay una cantidad de modelos y corrientes de coaching que avala ICF, ¿vale? Que cumplen con esos 3 momentos, que tienen que hay un acuerdo, que hay una profundización, que hay un diseño de acciones, todo eso enmarcado dentro de la ética, todo eso enmarcado con la nueva competencia de encarnar una mentalidad de coach. Eso tendrías que mirar si lo quieres avalar por la ICF. Y si puedes acuñar nuevos términos, claro que sí. Te digo, todas estas corrientes que han salido, yo conocí recientemente la energética, que parece que no está nueva, pero es un desarrollo en el que está la profesión. En el medio, finalmente, eso parte de lo que les decía, y vuelvo al tema de, vuelve la libra del trigo. En el medio hay una conversación pendiente de los coaches que es la no transferencia. Básicamente ICF avala desde el coaching no radical, que tiene la menor transferencia, hasta corrientes de coaching ontológico, coaching existencial, coaching espiritual, que tienen mayores proporciones de transferencia, ¿no? Y que se ven en la segunda, en el segundo momento del coaching, en la forma como hacen la profundización. Y ahí es donde meten cartas, que meten diferentes herramientas, pero bueno, ese es un tema, vale, si quieres... Para otro webinar. Me escribes y te amplío un poquitico más eso, pero sí lo puedes hacer, que es lo que quería decir. Gracias, Gustavo. Y con esto, miren, si estás de acuerdo, vamos a ir cerrando este espacio tan hermoso que hemos tenido hoy, tan nutrido además y lleno de opciones para seguir conversando, para debatir. Y bueno, quiero que cada uno de nuestros invitados, si te parece, miren, se despida con una palabra, con una metáfora, con una invitación a los coaches en todas partes del mundo, donde estén. Primero las damas. Qué chévere, no, bueno, no. Gracias, Enrique. Bueno, para mí la invitación es a la oportunidad, sencillamente a la curiosidad,
a darse la oportunidad de saber que podemos ser mejores seres humanos, podemos ser mejores profesionales, podemos seguir creciendo, podemos seguir transformando, acompañando vidas, y coaching se presta para eso. Coaching hoy en día, yo creo que coaching llegó para quedarse, yo lo veo como ese norte a seguir, como esa posibilidad que se abre a cada uno de nosotros, porque tú puedes formarte como coach y ser un coach, pero también puedes formarte como coach para ti, para crecer, para ti como crecimiento personal, y un mundo en donde la expansión de conciencia sea el eje, sea el norte, es un mundo diferente. Así que la invitación es a los que no son coaches a formarse, porque igualmente es una metodología aplicable a muchos, da para mucho, y te permite crecer, te permite transformarte. Es una filosofía de vida, pasa a ser una filosofía de vida, para mí lo es, tal como lo decía Pino por allí. Y los que ya son coaches, a seguir formándose, a seguir transformando, a seguir creciendo, y a formar parte de esta maravillosa organización que nos acompaña y nos lleva de la mano y nos hace ser mejores profesionales. Gracias, María Alexandra. Te invito a que compartas en el chat, tal como lo han hecho Gustavo y Enrique, tus contactos, por favor, y el de la academia. A ver, buenísimo. Gustavo, Enrique. Hablas primero que tú, Gustavo. Bueno, no, bueno, primero darle las gracias a la Junta Directiva de ICF y por generar este espacio de reflexión. Si bien es cierto que hay un motivo, que es el hacer crecer el gremio mediante la membresía, uno de los grandes objetivos que pienso que debería tener ICF Venezuela es trabajar como un ente que aglobe o englobe a todos los gremios locales, porque recordamos que ICF es un apéndice de ICF Internacional, y en la medida que ICF Internacional pueda tener mayores participantes del gremio local, como decía Gustavo, habrá mucho mayor peso y podrá trabajarse finalmente en lo que es el sembrar esas mejores prácticas y eliminar aquellas dudas que pueda haber sobre esta profesión tan bella y tan joven como que es el coaching. Gracias, Enrique. Gustavo, te tocó a ti el cierre. Yo, una invitación, construir profesión. Los invito a construir profesión. Los beneficios de una agremiación están clarísimos. Quien piense que una membresía es cara, el no estar agremiados, eso sí es caro. Eso tarde que temprano va a ser muchísimo más costoso. Entonces la invitación es a construir profesión, a ser parte de las agremiaciones, a ser parte de ICF Venezuela. Yo personalmente conozco casi todas las agremiaciones, he interactuado con ellas y estoy aquí en ICF. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hacen, me encanta lo que dejan hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas, es tener creatividad, es ser innovadores. Básicamente esto es, te dan un logo con un respaldo potentísimo para que lo desarrollemos. Entonces la invitación a los de ICF que están en Venezuela, acérquense a la agremiación, conversen con los que están allí, y miren cómo construyen la agremiación y desde ahí la profesión en su país. Así es. Gracias, Gustavo. Gracias. Miren, una palabra. Sí, bueno, yo contenta porque hubo muchas personas que me escribieron de manera directa con inquietudes muy particulares, entonces recogí algunas preguntas, entregué mi teléfono, también mandé el correo de membresías, y personas también de otros países. Qué bueno, creo que muy bueno. Gracias. Una invitación a todos a estar atentos a las actividades de ICF, a
además a proponerse, a proponer, a participar. Estamos deseosos, hambrientos, y no porque sean ya las 8:20 de la noche y nos hayamos pasado un poco. Y bueno, allá también en Colombia son las 7 de la noche ya, toca la cenita, sino porque estamos hambrientos de escucharlos, hambrientos de crear con ustedes ese futuro al que todos queremos aportar como coaches en la creación de un hacer y ser distintos en este mundo que representa el coaching profesional ICF, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Así que gracias a todos por su participación y los seguimos esperando en nuestros próximos debates. Esto es simplemente un abreboca de lo que se nos viene. Gracias, Conchi, por estar aquí. Gracias a todos, Carolina, Gracias, Leila. Gracias, María Miren. Alexandra, Gracias, Enrique, Gustavo, un abrazo. Gustavo. Honrada de su Encantada. presencia. Gracias. Muchísimas feliz noche. gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Feliz Ok. noche. Feliz noche.